Bueno, quiero traerles una pequeña reflexión y es el poder de los milagros a través de la fe. ¿Y por qué hablo de esto? Es que cuando uno trae una palabra, primero tiene que vivirla, primero tiene que tener ese testimonio para poder compartir con otros. Y al final les voy a decir el por qué yo viví lo que es el milagro a través de la fe, a través de Anaya, de lo que Dios hizo en la vida de Anaya y en mi familia. Amén. Y quiero hablarles sobre lo que es la fe y cuán fundamental es la fe en nuestras vidas, cómo la fe nosotros trasciende a través, ¿verdad? De relatos que están en la Biblia y no solamente se quedaron en un tiempo, sino que día a día vivimos a través de los milagros que Dios hace en cada uno de nosotros. Y puedo buscarle en la Biblia un sinnúmero de milagros que Dios hizo. Número uno, ¿cuántos conocen el milagro que Jesús hizo? Que convirtió el vino, la sangre en vino, ¿verdad? En la fiesta, el agua, perdón, en vino a través de la fiesta. Una fiesta muy importante en ese tiempo. Sin embargo, él reconocía que la hora de él comenzar con sus milagros no había llegado, y a través de la sujeción a su madre, a través de la honra, hizo ese primer milagro. Pero yo no me quiero enfocar hoy en ese milagro que Jesús hizo y que de todos los que hizo, que vamos a estar mencionando aquí. Y quiero decirles que un milagro es la intervención sobrenatural de Dios que trasciende. Cuando yo busco la palabra trascender, es algo que sobrepasa los límites, es algo que no se queda nulo, sino que tiene efecto, y el efecto marca la vida de una persona. Y eso impactó mi vida, aunque ya sabía, porque trabajé y viví lo que fue el milagro en un momento dado de mi vida. Sin embargo, quise buscar varios ejemplos de lo que la Biblia me habla. Y uno de los ejemplos fue la mujer del flujo de sangre. Ya muchos de ustedes han escuchado y saben cuál fue el milagro de la mujer del flujo de sangre. Sino que quiero que vayan conmigo un momentito rapidito aquí a la palabra. En Marcos 5, 25, 34. Gracias, Jerly, por marcarme la Biblia. Y vamos al 25, dice: en esto una mujer que padecía de continuas hemorragias desde hace 12 años, que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, sino que por lo contrario había empeorado. Al oír hablar de Jesús, se acercó entre la gente, al oír hablar de Jesús, se acercó entre el gentío por detrás y tocó su manto, porque decía: si toco aunque sea solo su manto, seré curada. Inmediatamente cesó su hemorragia, sintió que su cuerpo, que había quedado curada instantáneamente, sintió que había quedado curada de su aflicción. Al instante Jesús, percatándose en su interior que había salido de él un poder, se dio a la vuelta entre el gentío y decía: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le decían: estás viendo que la multitud te apretuja y dices: ¿quién me ha tocado? Pero lo continuaba mirando en torno suyo para ver lo que había hecho. Entonces la mujer, temerosa y temblando, sabiendo que lo que había ocurrido, vino hacia él y se acercó a sus pies. Le dijo la verdad y él dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sanada tu aflicción. Yo quiero decirte algo. Muchas veces pensamos que nuestros milagros, estamos orando por nuestro milagro, y nuestro milagro en un mes no pasa nada. Oramos por nuestro milagro 2 meses y no pasa nada. Oramos por nuestro milagro 1 año y no pasa nada. Y decimos: pues entonces los milagros no ocurren en mi vida. Y quiero darte una esperanza en esta mañana, y es que esta mujer del flujo de sangre estuvo 12 años intentando
tener una sanidad. Sin embargo, ella reconoció y escuchó que alguien que tenía virtud, que tenía poder, iba a pasar por allí. Pero su corazón, el deseo de ser sanada, el deseo de que algo ocurriera en su vida, la llevó y la hablaba ante la multitud. Aún sabiendo que quizás podía ser expulsada, que podría ser apedreada, porque ¿sabes qué? Que cuando una mujer de esa magnitud era impura, y ella podía quizás buscar otra vía, sin embargo, ella sabía que al ella tocar a Jesús algo tenía que suceder, porque ella escuchaba el Dios que hacía milagros. Y yo me imagino que no se le hizo fácil. Fueron 12 años y ya yo me imagino la necesidad que esa mujer tenía de llegar ahí y que algo sucediera. Sin embargo, nosotros, como en nuestra vida, muchas veces tratamos, no vemos nada, lo dejamos y lo desviamos. Y esta muchacha dijo: yo necesito mi sanidad. Yo necesito que algo ocurra en esta mañana. Y yo me imagino, o en ese día, o en esa tarde, y yo me imagino mientras ella se arrastraba por el suelo, pasando por toda esa multitud, quizás siendo pisoteada, quizás siendo, porque yo me imagino que la veían, porque estaba pasando por esa multitud. Ella decía: yo solamente tengo una asignación, y es ir a través de mi sanidad, es ir a través de mi milagro. Y viene esta joven, esta muchacha, llega donde Jesús toca, siente su sanidad completa, instantánea, porque salió poder de Jesús. Y él dice: ¿y quién me ha tocado? Es que Jesús está, de verdad que es otra cosa. ¿Quién me ha tocado? Él sabía lo que había sucedido. Lo que pasa es que él necesitaba que confesara con su boca y testificara lo que había sucedido. Y automáticamente la mujer del flujo de sangre tuvo su sanidad con éxito. Fue a todos lados buscando sanidad. Gastó todo lo que tenía, decía su palabra, mas no consiguió nada. Pero es que en cada milagro hay un propósito en la vida. Cuando hay un milagro es por un propósito. Cuando hay un milagro es porque hay fe. Cuando hay un milagro es porque hay alguien orando para que eso suceda. Y a través de este milagro vemos el amor y la misericordia de Jesús para nuestras vidas, de nuestro Padre para nuestras vidas, día a día, no importa el tiempo que dure. Pero no se queda así. Los milagros son un reflejo de amor. Y Dios no obra solamente para mostrar el que hizo el milagro, sino para demostrar su poder y su amor para cada uno de nosotros. Y quiero hablarles ahora de los otros milagros que habla en Marcos, y no lo tienen que buscar, habla en Marcos sobre la multiplicación, en Mateo, perdóname, sobre la multiplicación de los panes y los peces. Mateo 13. Cuando Jesús oyó esto, se retiró de allí en una barca en el lugar desierto a solas. Cuando la gente lo oyó, le siguió a sus pies desde las ciudades. Y al salir él, vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Al caer la tarde se acercaron a sus discípulos y le dijeron: el lugar es despoblado y la hora, y los dijeron: el lugar es despoblado y la hora ya es avanzada, despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino que 5 panes y 2 peces. Él dijo: traédmelas acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre sus hierbas, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, pronunciando la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se quedaron satisfechos, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas.
y los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí vemos que no solamente cada milagro tiene una señal, no solamente cada milagro mostraba lo que era la fe y el amor por cada una de las personas, sino que Dios, cuando hacía un milagro que marcaba, también era para satisfacer, para que la persona se sintiera y supiera de dónde venía lo que Dios suplía en ese momento. Y yo me imagino que quizá en nuestra humanidad, en los discípulos decían, pero no se está dando cuenta lo que está pasando. Pero detrás de todo esto, había un propósito. Y es que después de eso, ellos le siguieron. Y es que cuando Jesús hace cada uno de los milagros, hay una transformación, hay un deseo de seguirlo, hay un deseo de ser llenado, hay un deseo de caminar con el que hace milagros. La fe y los milagros, otro ejemplo. Uno de los aspectos más importantes de los milagros es la fe. Muchas veces en el Evangelio Jesús dice que aquellos que reciben milagros, y lo hemos visto ya en la primera ocasión, dice, tu fe te ha hecho sanada, o también dice, se ha hecho conforme a tu fe. ¿Qué quiere decir esto? No solamente depende de nuestra oración, no depende de uno creer, sino cuán sea tu fe. Porque a través de la fe las cosas van a suceder. A través de la fe es que nuestra vista va a comenzar a ver lo que por mucho tiempo no se había visto. Y ahí quiero ir a Marcos 10, 46, y este me gusta mucho. Muchos han escuchado el ciego de Bartimeo. ¿Amén? Y Bartimeo era una figura bíblica mencionada en el Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento. Era un hombre ciego que vivía en Jericó y que al escuchar a Jesús de Nazaret que estaba pasando por su camino, comenzó a clamar ayuda. Y quiero leer esto. Marcos 10, 46 al 52. Llega a Jericó, y cuando salió de Jericó con sus discípulos y una considerable mansedumbre, el hijo de Timoteo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero le gritaban mucho más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Llaman al ciego y le dicen, ánimo, levántate, que te llama. Él arrojó de sí su manto, dio un salto y se fue hacia Jesús. Y Jesús, dirigiéndole la palabra, dijo, ¿qué deseas que haga por ti? El ciego le dijo, Rabuni, que cobréis la vista. Y Jesús dijo, vete, que tu fe te ha sanado. Una vez más, tu fe te ha sanado. En ese guiado recobró la vista y le seguía por el camino. Aquí, cuando hay una necesidad, uno va a hacer lo imposible para que esa necesidad sea cubierta. Y aquí el ciego decía, Hijo de David, llamando la atención del Padre, Hijo de David, Jesús. Yo me imagino que ahí a la distancia, porque dice que había muchas personas alborotando y no dejaban que se le escuchara. Y yo me imagino tan pronto
Jesús escuchó la voz, automáticamente llamó la atención. Porque Jesús siempre va a llegar a la necesidad de nuestras vidas. Jesús siempre va a contestar nuestras peticiones. Jesús siempre, Dios siempre va a llegar a tiempo. Y cuando Él decía Jesús, yo me imagino que Él sentía paz porque sabía que su momento de su ceguera, no tan solo física, sino también a nivel espiritual, ya había terminado. Jesús. Y es que cuando hay una necesidad y clamamos al nombre de Jesús, reconocemos que no importa todo lo que puedas estar pasando, va a llegar una respuesta a tiempo. Algo tiene que hacer Jesús, así como lo hizo en mi vida, así como lo hizo en la vida de mi familia, así como lo hizo en la vida de cada uno de ustedes. En cada una de las cosas que Jesús hizo, no solamente era hacer el milagro, sino era glorificar su nombre. Era reconocer que había un Dios que no tenía límites, sino que llegaba a la necesidad y llegaba a tiempo de cada uno de nosotros. Y te tengo una noticia. Esos milagros no solamente fueron con Lázaro, no solamente fueron con la mujer del flujo de sangre, no solamente. Esos milagros todavía ocurren. Lo que pasa es que no provocamos y no accionamos para que algo ocurra. Esos milagros todavía están vigentes porque al tercer día Jesús resucitó y a través de su resurrección lo sigue haciendo. Yo no sé quién fue el que te dijo, no creas, esto no va a suceder, los milagros no van a ocurrir, deja de orar. No sé quién fue el que mató tus sueños en esta mañana. No sé quién fue el que hizo que dejaras de creer en el milagro que día a día estás orando, por el cual estás orando. Sea cual sea el milagro por el cual estés orando, o cual sea ese motivo de fe, simplemente acciona y provoca lo que Dios tiene para ti. Porque si yo me dejo llevar por lo que decía el médico, y aquí quiero traer mi testimonio, si yo me dejo llevar por lo que decía el médico, era muerte, no era vida. Si yo me dejo llevar por lo que decía el médico de mi hija, era no hay posibilidades. Hoy Anaya tiene 6 años. Y en una sala de parto, yo vi a Anaya nacer. Número 1, ya en el último momento Anaya se vira de nalguita, nace de nalguita. Pero ya yo sabía lo que Dios iba a hacer. Desde el día anterior Dios me estaba dando una visión de que los ángeles la iban a traer, de que Dios iba a hacer su trabajo. Pero no bastó ahí porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. En la sala de parto estaba la pastora, estaba la mamá de mi esposo, estaba persona que amo con todo mi corazón intercediendo porque sabían la batalla espiritual que había. Cuando Anaya nace sin latidos, nace sin signos vitales. Comenzaron a trabajar lo que era el CPR. Y lo único que yo recuerdo era la cara del doctor que me hacía. Veía la cara de todo el mundo y yo decía, la pastora está tranquila. Julio lo veo más calmado que, aunque nervioso, claro, nervioso. Su mamá, que estaba empezando en el evangelio, se tiró de rodillas a orar y a clamar. Y lo único que yo recuerdo es ese escenario así como flashback rápido. Y yo le dije, doctor, haga su trabajo, que los ángeles y Dios van a hacer su trabajo.
Ahí me fui y la pastora comienza a declarar aliento de vida y la llama por su nombre, Anaya Zoe, aliento de vida. Automáticamente en ese proceso, eso fue rapidísimo, en ese proceso la nena comienza a llorar. Yo no me acuerdo de más nada. Se la llevaron para intensivo, ya ahí yo, porque sabía y tenía la confianza de que Dios una vez más lo iba a hacer. Tengo una familia que amo mucho y cuando hablo de fe, me viene rápido al pensamiento esa familia que la amo con todo mi corazón. Y esa familia tenía una situación financiera. No podían pagar unas cosas, tenían una ley de quiebra, ¿verdad? Cuando ellos tienen unos planes, deciden pagar y quieren trabajar con lo que es su casa y le dicen, ¿tú no tienes deuda? Todo está en cero. Y cuando suceden estas cosas, ahí es que yo veo la grandeza de Dios y digo, esto no ha terminado. No está disponible solamente para mí, está disponible para cada uno de ustedes que desee con fe ese milagro. Yo no lo puedo hacer, yo quisiera hacerlo por todos ustedes, pero no lo puedo hacer. Cada uno de ustedes sabe qué puede hacer y qué es lo que tiene que hacer. Les invito en esta mañana a que si usted está orando por ese milagro y todavía no lo ha visto, crea y accione a favor de ese milagro. ¿Sabes que los ángeles están ahí batallando en oración y batallando con cada uno de sus milagros? Lo que pasa es que como no nos paramos en nuestra brecha y decimos, tengo que accionar, nos quedamos muy cómodos pensando y diciendo, bueno, Dios lo va a hacer. Yo espero por milagro cuando Dios quiera. Dios quiere hacerlo, pero tienes que accionar. Tienes que trabajar para que ese milagro sea entregado en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien aquí que dice, pastor, hoy yo necesito fe? Levante la mano, no que diga amén. Yo creo que todos los días de nuestra vida tenemos que buscar una renovación de nuestra fe. Diga conmigo, renovación de fe. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué necesitamos renovar nuestra fe o estar conectado a una fuente que todo el tiempo me esté llenando mi tanque de gasolina? Pregúnteme por qué. Porque estamos en un mundo donde el supuesto príncipe de este mundo no está en nuestro mismo equipo. Por lo tanto, tenemos una persona y un equipo llamado equipo de las tinieblas que le quiere hacer frente al equipo de la luz. Y como nos quiere hacer frente, todo el tiempo está tratando de evitar que nosotros cumplamos un propósito. De hecho, el plan del enemigo es evitar que tú te salves. Porque él conoce para dónde va, él conoce su destino, él conoce que ya está escrito que va para un lago de fuego y de azufre, que su destino es quererse morir y no ver la muerte. Es un castigo eterno, eso es lo que el enemigo le espera y a todos los que él se lleve con él. Entonces el enemigo está todo el tiempo poniéndote el pie para que tu fe mengue. Porque cuando tu fe mengua, entonces comienzas a pensar que Dios se alejó de ti. Cuando tu fe no está óptima, tú te haces la víctima. Cuando tu fe no está óptima, tú comienzas a ver tu realidad como que es lo que te toca. ¿Alguien lo ha visto así? ¿Alguien se ha pensado o alguien ha pensado que lo que está viviendo lo merece? Y eso es lo que el enemigo quiere que tú creas. Entonces, algo bien interesante es que cuando Cristo está a punto de morir,
está orando su última oración al Padre. Sus discípulos están chachareando, se acuestan a dormir. Y Cristo, después de su oración, regresa y ve a sus discípulos durmiendo. Julián, si me prenden los monitores aquí, te lo agradezco. Los encuentra durmiendo. Y Cristo le da un principio. Primero que los regaña porque le dice, no han podido orar ni una hora. Pero segundo le dicen, tienen que orar para evitar la tentación, para no caer en tentación. Entonces, cuando vemos el principio que Cristo nos regala, lo que nos está diciendo es que para que no caigas a la tentación, que el tentador está por ahí, tienes que conectarte a la fuente. Porque en el momento que tú te desconectes de la fuente, comienzas a ceder a las tentaciones. Yo venía leyendo un libro que decía que cuando tú te dices una mentira, una vez tú dices como que, no es una mentira. Cuando tú te repites esa mentira y la vuelves a repetir y la vuelves a repetir, se vuelve una verdad para ti. Lo mismo pasa con los buenos hábitos. Cuando tú te propones hacer buenos hábitos, cuando tú le hablas a tu mente cosas positivas y las repites, te las crees. Entonces, cuando tú te alejas de una fuente, tu fe comienza a menguar. Porque comienzas a darle paso al enemigo. Y el enemigo comienza, porque el enemigo te conoce. El enemigo sabe de qué pata tú cojeas, como dice el boricua. El enemigo sabe toda tu vida. El enemigo sabe qué es lo que te gusta del mundo. Y por ahí es que el enemigo comienza a tentarte. Cuando comienzas a fallar, la primera vez te arrepientes. La segunda vez te arrepientes, la tercera vez te arrepientes, pero de momento sigues fallando tanto que de momento no te importa ni arrepentirse, porque el pecado, la desconexión de Cristo ya no está en el punto en que te lleva a arrepentirte, porque ya eso es parte de tu vida. El pecado, esa tentación, ese desapego de Cristo, ese desapego de la fuente ya es parte de tu nueva realidad. Entonces Cristo nos regala el principio de la conexión. Para nosotros mantener nuestra fe activa, necesitamos estar conectados a una fuente día y noche. ¿O usted no se ha puesto a pensar que cuando usted deja de orar, su entorno cambia? Su estado de ánimo cambia, su realidad cambia, su día cambia. Pero cuando usted ora por la mañana, que yo siempre recomiendo eso, antes de usted empezar el día, tenga su tiempo con el Señor. Porque la gente que se topa con usted se lo va a agradecer. Cuando usted ora por la mañana, usted es un agente de paz. Pero cuando usted no ora por la mañana y vive ajorado, lo que usted, quizás el que se le meta en el medio lo va a insultar. El que le haga el corte de pastelillo no se va a llevar una buena impresión de usted. Su compañero de trabajo te va a decir, nene, y esa cara. Pero cuando usted se mete en la presencia, se mete esas aguas en la mañana, usted radea el amor de Cristo. Entonces, ¿por qué necesitamos renovar o llenar el tanque de la fe? Porque a medida que nos desapegamos de la fuente, nos comenzamos a convencer, y eso es el plan del enemigo, nos comenzamos a convencer de que nuestra realidad es lo que nos toca vivir. Pero cuando tú estás conectado a la fuente, tú entiendes que tu realidad es un paso hacia tu milagro. Es un paso a tu destino. ¿Alguien está aquí o están dormidos? ¿Alguien está aquí o están? ¿Estamos bien? Cuando tú te desconectas de la fuente, iglesia, entiende que te vas a creer que tu estado actual es tu destino final, que lo que estás viviendo ahora es eterno y es para siempre. Pero cuando tú estás conectado a la fuente, tú dices, es que este sufrimiento es pasajero, porque Cristo me prometió algo mayor. Cristo me dio una palabra. ¿Están entendiendo? Que en el momento que nos desconectamos a la fuente, nos acostumbramos a la miseria, nos acostumbramos a la escasez, nos acostumbramos a no
vemos la palabra y las promesas de Dios muy lejos. Dice, no, eso es para el pastor, eso es para el profeta, eso es para el apóstol, eso es para aquel. Pero te olvidas de que tú cargas una palabra de Dios, de que Dios pensó en ti desde la eternidad. Entonces, ¿cuántos están a la expectativa de un milagro en su vida? ¿Cómo está tu fe? ¿Tú estás seguro de que Dios lo puede hacer? ¿Tú estás seguro de que Dios puede hacer eso que tú estás pidiendo y anhelando en tu corazón? Yo creo que lo puede hacer. Cuando yo veo la historia bíblica y veo las cosas que Dios hizo, yo digo, lo mío es eso no es nada. Lo mío es un quitado. Porque tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que con su boca le dijo a la mar, quédate ahí, muchacha, date quieta. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Entonces su fe se rellena ese tanque mientras usted se conecta a la fuente, mientras usted ora, mientras usted ayuna, mientras usted busca la presencia, mientras usted se conecta con el Padre. Y mientras usted tenga esa fe activa, dice la Escritura que es como si Dios afirmara, o sea, que usted conoce la historia, que usted conoce la Biblia. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted se conecta a la fuente y usted se llena de fe, yo me imagino a Dios sonriendo hacia usted y hacia mí. Porque Dios dice, a pesar de que Lázaro está muerto, hay una esperanza de que va a vivir. A pesar de que haya escasez, ella entiende que la escasez es un proceso temporero y ha puesto su confianza en mí. De hecho, la fe en la traducción original significa fidelidad. Ya conmigo, fidelidad. La fe es un a pesar de, sigo creyendo. ¿Puede decir conmigo? Diga, la fe es un a pesar de. La fidelidad es un estado de compromiso que no importa lo que me pueda estar pasando, no importa las ganas que tenga de traicionar a mi amigo, no importa las ganas que yo tenga de dejar mi matrimonio, la fidelidad lo que dice es yo tengo un compromiso con él o con ella. Cuando vamos al evangelio, la fidelidad, la fe es el compromiso que usted y yo tenemos de creerle a Dios cueste lo que nos cueste, de serle fiel a Dios cueste lo que nos cueste. Entonces la fe es un a pesar de que usted está aquí hoy y su casa no está bien, su cuenta de banco no está bien, sus problemas en los trabajos no están bien, su situación familiar no está bien, su situación mental no está bien. A pesar de eso, le debemos creer a un Dios que puede cambiar toda nuestra historia. A pesar de lo que tú vivas hoy, de lo que estés viviendo hoy, no se asemeja a lo que Dios habló de ti. A pesar de eso, tú tienes y debes creer que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de David, el Dios de José, el Dios de toda la gente que tú ves en la Biblia que tiene una historia increíble, ese es el mismo Dios, que es tu Dios. Y ese es el mismo Dios, dice que, de hecho, Cristo lo dijo. Dijo, toda esta palabra, toda esta ley no va a pasar ni una tilde sin dejar de cumplirse. Entonces la palabra habla de ti. Dios habló de ti. Y no nos vamos a ir de esta tierra sin que Dios cumpla el propósito en tu vida. Pero para eso necesitamos fe. Para mantenernos fieles. Cuando el mundo te diga, ay, ¿para qué estar en la iglesia? Yo nunca había visto tanta gente de tantas nacionalidades reunidas juntas. Yo estar en un cuarto y al lado los vecinos míos arrodillándosele allí al lado y haciendo 20 cosas allí. Yo pensaba que estaban haciendo ejercicio, pero estaban orándole.
pero yo estoy claro en el Dios que yo le sirvo. A pesar de que la gente me quiera hacer entender que este no es el camino correcto, que estoy perdiendo el tiempo. A pesar de que la gente piense que estamos locos, que somos aleluya, que somos fanáticos, que somos 20 cosas. A pesar de eso, yo sigo siéndole fiel a Dios. A pesar de eso, mi fe sigue estando óptima. A pesar de eso, yo sigo creyéndole a Dios. ¿Por qué? Porque Dios salvó a Naya. ¿Por qué? Porque Dios salvó mi matrimonio. ¿Por qué? ¿Cuántos por qué usted tiene en su vida? Me sacó de la calle, del mundo. Me sacó de tanta cosa. Me cambió tanto que yo digo, si no existe Dios, no hay forma de que yo hubiese cambiado. Tiene que haber sido Dios. Lo mismo digo para la pastora. Si Dios hizo la obra con la pastora, o sea, es que Dios tiene que existir. Javi, Dios tiene que existir para que haya un cambio tan grande. Dios, el mismo poder que utilizó para levantar el mar, lo utilizó para cambiarnos a nosotros. Ese mismo nivel de poder. Los que ven Dragon Ball Z y todas esas cosas, los Saiyajin, los niveles. El mismo nivel de poder. Pero usted tiene un Dios que ama, que le gusta su fe. Y que su fe lo debe sostener. Porque la fe no es negar que estoy en esta situación. La fe es serle fiel a Dios a pesar de mi situación. La fe es tener la esperanza de que mi proceso va a cambiar. O de que lo que el Dios que yo le sirvo me habló, lo va a cumplir. Entonces, todo el que necesita aquí fe hoy, yo no te puedo dar fe. Yo te puedo dar un mensaje que te influencia a buscar presencia de Dios. Porque la fe no te la da el pastor. Yo te puedo predicar aquí, hacer que botes 2 o 3 lágrimas, que salgas por ahí. Aunque el parking debes atollarte en el parking quizás allí por el que está lloviendo. Salgas por el parking pompeado. Y te encuentres el primer problema. Y ya la contentura que tenías, porque eres contentura emocional. Eso lo puede hacer cualquier pastor, eso lo puede hacer cualquier motivador. Así puede salir de cualquier reunión. Ahora, pero cuando yo te dirijo a la presencia de Dios, cuando yo te dirijo al canal correcto, no soy yo, es Dios, no somos nosotros, es Dios. Cuando tú te metes y buscas su presencia y su conexión, tu tanque comienza a llenarse. Porque comienzas a conocerlo, porque comienzas a relacionarte con Él. Comienzas a depositar en el banco de la relación. Amén. Entonces, si usted necesita fe en esta mañana, crea que aquí hay tantos milagros como para estar una semana contando los milagros. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo hice una serie alguna vez que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Historias, era algo así, historias. Hicimos una serie de historias, que esa historia todavía falta de contar Nidia y Eric. Hicimos una serie que se llamaba Historias. Y antes de yo predicar, traíamos a líderes y contaban su historia de qué Dios había hecho en su vida. Y eran testimonios impactantes. Si yo pongo a cada uno de ustedes a venir aquí a contar su historia, nos llenaría de fe a todos. Porque reforzaría la evidencia de que nuestro Dios sí trabaja a favor de sus hijos y sí tiene cuidado. Póngase de pie, iglesia. Dios tiene un propósito, un plan contigo hoy. Me perdonan si estoy en baja, pero qué sé yo, como el miércoles me repongo. ¿Cómo está el tanque de tu fe? De hecho, de acuerdo a cómo está el tanque de tu fe, generalmente afecta cómo tú te comportas en la vida, cómo tú tomas decisiones.
Lo voy a repetir. De acuerdo a cómo esté el tanque de tu fe, muchas veces influencia tus decisiones. Porque muchas veces es fácil rendirse. Muchas veces es fácil darte por vencido cuando estás escaso de fe, que mantenerte firme. Y los fracasos de la vida, créeme, los fracasos de la vida nos enseñan. Cuando Cristo dijo que todo nos ayuda bien, no dijo todo te va a salir bien. Dijo todo en la vida, todo lo que suceda para aquellos que me aman, siempre va a traer un bien. Y es el fortalecimiento de nuestra fe. Es una enseñanza para nuestro carácter. Entonces, el hecho de que no te esté yendo bien ahora significa que te vas a quedar así por siempre. El hecho de que no te esté yendo bien ahora significa que tienes que conectarte a la fuente para crecer tu fe. El hecho de que no te esté yendo bien ahora significa que tienes que preguntarle a Dios qué tú quieres con esto. Porque hubiese sido fácil que el pueblo de Israel fuese donde Dios y le decía: Señor, ya llevamos 20 años en el desierto dando vueltas, ¿qué tú quieres con esto? Gracias por preguntar. Nadie me había preguntado en 20 años. Yo lo que quiero es ver si verdaderamente cuando yo te entregue la tierra tú vas a guardar tu corazón y me vas a mantener como dueño y señor de tu vida. Fíjate que en 40 años en el desierto nadie le preguntó a Dios ¿para qué este desierto? Y a veces nosotros nos sumergimos en los desiertos porque no le preguntamos a Dios cuál es el propósito de esta situación, de este desierto. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué mi familia está pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pregúntele a Dios. Quizás Dios te responde. Quizás te ahorra tiempo de desierto. Quizás hay una respuesta que te da ánimo y te da fe. Es que quizás Dios te dice: tranquilo, mi hijo. Es que yo quiero glorificarme en tu vida. Tranquilo, hijo mío, hija mía. Es que yo quiero que mi nombre se engrandezca cuando veas el milagro que tengo para ti. Sí, porque es que a veces los Lázaros tienen que morir para ser resucitados. Porque en ese proceso de resucitarlo hay un nombre que se exalta y es el nombre de Cristo, es el nombre del Padre. Yo soy fiel creyente de que hay procesos que tú y yo vivimos para darle gloria al nombre del Señor, para que la otra gente vea al Dios que usted y yo le servimos. Y hay veces que tú dices: Señor, pero ¿por qué no me libras de esto? No, porque es que tu vecino tiene que ver lo que yo voy a hacer contigo. Porque a causa de lo que yo voy a hacer contigo, Él me va a servir, Él se va a humillar, Él va a reconocer. Pregúntale en esta tarde ya, pregúntale al Señor ¿por qué? ¿Por qué? Quizás te responda: fuiste tú que te metiste. O quizás te responda: yo te tengo ahí, espera un poquito más. Pero cualquiera que sea la respuesta de Dios hacia tu vida, va a traer dirección. Porque es tan malo estar sin dirección, no saber por qué ni para qué. Pero cuando tú te conectas a la fuente vas a tener dirección.